Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aprovechamos, este va a ser un video, espero que relativamente corto, pues son 20 diapos que nos queda cubrir. Acuérdense que la primera parte la tenemos grabada del Zoom y lo que viene después de cuando termine esto ya está narrado y se los voy a estar subiendo a ustedes también junto con este video, ¿bien? Así que arranquemos directamente donde nos habíamos quedado en la clase pasada, que era ver otras particularidades que se podían tomar en cuenta más allá de ese lobolillo hepático clásico del que estuvimos hablando. Bien, los dos conceptos que tenemos que tener en cuenta van a ser el de lobolillo portal y el de acino hepático. No cambia mucho, fíjense en que lo primordial, y por eso es lo primero que vimos, es tener en cuenta cómo es un lobolillo clásico, porque muchas de las estructuras se utilizan para referenciar estos dos nuevos conceptos de los que estamos hablando. En el caso del lobolillo portal, la diferencia es, si ustedes recuerdan, este por ejemplo era un lobolillo clásico. Y el epicentro, o sea, el centro en base al cual iba a estar ubicados los cordones de hepatocitos y todos los componentes, iba a ser esta vena centrolobulillar. Y en las periferias teníamos aquí a la tríada de Gleason. ¿Bien? En el caso del lobolillo portal, lo que hacemos es triangulamos, tomando de referencia, como si fueran los vértices del triángulo, a las venas centrolobulillares de 3 lobulillos clásicos contiguos, y el espacio central de ese nuevo lobulillo portal va a ser justamente ese espacio porta o espacio portal que habíamos nombrado anteriormente, ¿sí? Entonces fíjense en que esta disposición cambia y ya no es igual a lo que sería un lobulillo clásico. Después lo que tenemos es el acino hepático. En el acino hepático se van a tomar en cuenta dos lobulillos clásicos que sean continuos y se va a triangular utilizando el borde que están ellos compartiendo y teniendo en cuenta las venas centrolobulillares, dos triangulitos que nos van a formar esto entonces, que queda un rombo, nos forma el acino hepático. La diferencia que tiene este es que, ven acá que dicen 1, 2 y 3, lo que me están hablando de esto es del nivel de oxigenación que va a tener cada una de estas zonas en relación obviamente a los vasos sanguíneos, ¿sí? Esto es para que tengan una idea, esta es una diapo bastante buchona donde tenemos todos los conceptos juntos y ahora vamos a hablar de cada uno de estos por separado para que quede todavía más claro. Bien, acá lo que estamos viendo en pantalla va a ser un lobulillo portal. Vamos a ponernos bien en claro qué es lo que tenemos, ¿sí? Para que no nos confundamos. Bien, cada uno de estos que están en clarito son los lobulillos clásicos, ¿sí? Cada uno de estos que me están formando los vértices son las venas centrolobulillares, ¿sí? Y esto que está en verde, entonces, esta región, esta sección triangular, es lo que denominamos lobulillo portal. ¿Por qué? Porque en el baricentro, en el epicentro, ¿sí? Acá bien en el medio tenemos aquí al espacio portal. ¿Bien? Este lobulillo entonces está conteniendo partes de 3 lobulillos clásicos que están relacionados, ¿sí? Cada uno de ellos está ocupando un espacio, ¿sí? Contiguo al otro. ¿Y por qué nos es interesante o por qué hacemos esta distinción del lobulillo portal cuando tenemos a los lobulillos clásicos, por ejemplo? Porque en este caso le estamos poniendo el foco a cuál va a ser el drenaje de la bilis, para dónde va a ir, ¿sí? Ustedes se acuerdan que cada uno de los lobulillos, ¿sí? Están llenos de los hepatocitos. Una de las funciones de los hepatocitos era la producción de la bilis. Y esa bilis iba a drenar a través de un montón de canalículos y después de conductos biliares hasta llegar a ese conducto biliar más grande que lo está recogiendo en la periferia donde iba a ser la tríada de Gleason. Entonces, justamente este punto es el lugar que me está recibiendo gran parte de la colección de la bilis de estos 3 lobulillos clásicos que tengo acá en imagen, ¿sí? Entonces recibo parte de este, parte de este, parte de esto, entonces tengo un montón de bilis que está acumulada acá. Entonces, es una región donde la síntesis de la bilis es especialmente importante, ¿sí? Ahí tengo la confluencia, o sea, están llegando, están desembocando toda la bilis secretada por estos 3 lobulillos clásicos que estamos utilizando para poder demarcar ese lobulillo portal, ¿sí?
Entonces, eso es lo interesante, es decir, cómo lo distingo, cómo puedo marcar al lobulillo portal y cuál es la importancia, cuál es la relevancia asociada a este lobulillo. ¿Sí? Estas son las dos cosas que le tienen que dar bien claro cuando hablamos y cuando nombramos a el lobulillo portal. Bien, acá lo que tenemos es un acino hepático. Para poder delimitar un acino hepático, lo que tenemos que tener son dos lobulillos clásicos contiguos que estén compartiendo uno de sus lados. Bien, recordemos que en el centro de los lobulillos clásicos era esta vena centrolobulillar. Entonces, cuando uno define, ¿sí?, dónde va a estar un lobulillo clásico, un acino hepático, bien, y cómo lo delimitamos, vamos a tomar en cuenta que va a ser una estructura romboidal o de dos triángulos opuestos unidos por sus bases. Fíjense, esto sería un rombo y si no tengo un triángulo de un lado, un triángulo del otro y están unidos por sus bases, cuyo vértice opuesto a la base es donde voy a estar encontrando a esta vena centrolobulillar de cada uno de los lobulillos clásicos. ¿Bien? La diferencia que tiene ¿sí?, cuál va a ser el concepto mediante el cual hacemos esta división en acino hepático, tiene que ver con la vascularización que está recibiendo esta zona, ¿bien? Y cómo eso me va a estar afectando diferentes áreas que yo puedo delimitar dentro de este acino hepático y que son parte también de los lobulillos clásicos, que vamos a llamar las zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. Lo que tenemos que entender es que este espacio que está acá, ¿sí?, este va a ser el espacio donde hay mayor cantidad de oxígeno y de nutrientes, porque en ambos extremos tengo estas triadas portales, ¿sí?, desde donde van a estar saliendo los sinusoides, ¿bien?, que son los que se están introduciendo en los lobulillos clásicos, ¿bien?, y que me están otorgando más que nada la oxigenación y los nutrientes de toda esta zona. Cuanto más me alejo y más me acerco hacia la vena centrolobulillar, donde tengo drenaje venoso, voy a estar encontrando menos oxígeno y más cantidad de metabolitos, que son el fruto obviamente de toda esa actividad metabólica de los hepatocitos, de estas células que forman los cordones, ¿sí?, que están dispuestos en estos lobulillos clásicos. Entonces, yo voy a delimitar, tomando en cuenta, ¿sí?, esta base, lo que puede ser la diagonal menor, ¿sí?, yo voy a estar tomando en cuenta el espacio 1, 2 y 3, tanto para un lado como para el otro, ¿sí? Si yo pongo este rombo como lo estoy viendo en pantalla, me voy para la derecha, me voy para la izquierda y tendría espacio 1, zona 2 y zona 3. La zona 1, ¿sí?, esta va a ser la zona con mayor cantidad de oxígeno, ¿sí?, y mayor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de nutrientes. La zona 3 es la zona, ¿sí?, que tiene poco oxígeno y pocos nutrientes, mientras que la zona 2, ¿sí?, me queda en el medio y es una zona de transición, ¿sí?, donde tengo medio, estoy ahí a medio camino, todavía no puedo decir que tengo la mejor capacidad, ¿sí?, la mejor cantidad de oxigenación y de nutrientes, pero no estoy tan mal como en la zona 3, ¿sí? Ya cuando llegamos acá, ahí es una zona donde quiere decir que está hipóxico, falto de oxígeno, falto de nutrientes, no, pero si lo comparo con la zona 1, tengo mucho menos porque obviamente me estoy alejando de todos los puntos donde tengo, ¿sí?, los aportes vasculares que me dan justamente, ¿sí?, nutrientes y oxígeno. Bien, entonces, cuando hablamos con el acino hepático, de la misma manera que habíamos hablado del lobulillo portal, lo que tenemos que tener en cuenta es cómo lo delimitamos, o sea, cómo yo puedo describir qué es un acino hepático y cómo lo encuentro, y además cuál sería la función, cuál sería el objetivo, ¿sí?, o el punto a estudiar cuando estamos hablando, ¿sí?, sobre los acinos hepáticos. En este caso, el punto ese va a ser la distribución del oxígeno y de los nutrientes. Bien, empecemos a hablar de lo que va a ser la vascularización del hígado. Bien, cuando hablamos de vascularización, hablamos de irrigación y drenaje. En este caso, estamos hablando de irrigación. Entonces, ¿cuáles van a ser aquellos vasos sanguíneos que le aporten al hígado nutrientes y oxígeno? En particular, el hígado tiene algo especial para nombrar, que es que tiene una doble irrigación. Los encargados, los dos vasos encargados de irrigar al hígado van a ser la arteria hepática común y curiosamente una vena. ¿Qué vena? La vena porta.
Y yo algo les había nombrado en la clase pasada, pero para que tengan en cuenta, porque uno viene de biología o lo que sabemos de anatomía y siempre es el mismo cantito, ¿sí? Las que me dan la irrigación son las arterias, las que me dan el drenaje son las venas. Y además en las arterias tengo alto contenido de oxígeno y en las venas tengo poco contenido de oxígeno. En este caso, cuando hablamos del hígado, de vuelta se forma una particularidad, que es que yo voy a tener el aporte de oxígeno y de nutrientes a cargo de una vena y de una arteria. Y que en condiciones normales y tomando en cuenta lo que ya sabemos, uno diría muy desfachatado, decimos, bueno, sí, la que más va a dar el aporte de nutrientes y oxígeno va a ser la arteria, por supuesto. Y en este caso con el hígado nos estaríamos equivocando. Si yo separara en porcentajes, ¿sí?, lo que va a ser la irrigación y qué tan responsables son de ese aporte de sanguíneo para el hígado, ¿sí?, de ese 100%, solamente un 30% está a cargo de la arteria hepática y el otro 70% tiene que ver con la vena porta, ¿sí? Entonces, lo que más me importa a mí es que a ustedes les quede esta diferencia, que si yo les pregunto, ¿sí?, cómo está irrigado el hígado, me digan que está irrigado por la arteria hepática común y por la vena porta. La arteria en un 30% y la vena porta en un 70%. O cuál es el vaso de mayor responsabilidad en cuanto a la irrigación del hígado, ¿sí? La vena porta. ¿Bien? Y lo que tenemos acá en el Power, lo que están viendo en el dibujo y lo que sigue diciendo el texto, ¿sí?, es que uno cuando está hablando de los vasos siempre por una cuestión de referencia y de saber dónde puede ser la patología que puedan tener en caso de que sea a nivel vascular, uno tiende a nombrarlos diciendo, bueno, cuáles van a ser sus afluentes, ¿sí?, o su desembocadura cuando estamos hablando de vena, y cuáles son sus ramas y su origen cuando estamos hablando de las arterias, ¿sí? En el caso de la arteria hepática, ¿sí?, esta viene de algo que se llama el tronco celíaco, ¿bien? Ustedes van a ver que lo que tenemos acá, esperen que ponga el puntero, ¿sí? Acá se utilizan los colores normales que siempre vimos en venas y arterias, rojo para la arteria, celeste o azul para la vena. Y lo que estamos viendo acá es la arteria aorta, ¿sí?, la principal arteria que tenemos del cuerpo. Estas que están acá son, ¿sí?, sus ramas, que están a nivel abdominal, el tronco celíaco, y después tenemos a las arterias mesentéricas. Arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. ¿Bien? En este caso las mesentéricas no nos importan, pero el tronco celíaco sí nos está dando, ¿sí?, a la arteria hepática común, ¿sí? También nos da a la arteria que va a ser la esplénica, ¿sí?, y la que me esté irrigando, la gástrica, que me esté irrigando una el vaso y otra el estómago. Pero la hepática es la que nos está interesando en este caso. Y cuando hablamos de la vena porta, ¿sí?, esta es una gran vena que está formada por la unión de las venas mesentérica superior e inferior y de la vena esplénica, ¿sí? Entonces, esas tres venas, mesentérica superior, mesentérica inferior y la vena esplénica, me forman ¿a quién? A la vena porta. Bien, y cuando estamos hablando de drenaje venoso, en este caso siempre se va de lo más chiquito a lo más grande. ¿Qué es lo que más me va a interesar a mí? Lo que tienen escrito, ¿sí? Después acá tienen una gran flecha donde realmente estamos poniendo en detalle, bien, cómo empieza todo eso. Por un lado tenemos a los sinusoides, ¿bien? Los sinusoides, que son capilares, están drenando ¿dónde? En las venas interlobulillares. Las venas interlobulillares terminan todas en su confluencia hacia las venas centrolobulillares, ¿sí? Acuérdense, los sinusoides es lo que tenía entre medio de los cordones de hepatocitos, ¿sí?, que eran estos sinusoides, estos capilares fenestrados que me daban la vascularización para que todas esas células recibieran el aporte, ¿bien? O me dieran también todos sus desechos. Las venas interlobulillares son las que se forman a raíz de estos sinusoides y todas esas interlobulillares drenan en esa vena centrolobular central, ¿sí? Entonces, desde acá es que nos interesa a nosotros. Las venas centrolobulillares van a estar formando, ¿sí?, a las llamadas venas hepáticas
o suprahepáticas, que estas venas son las que me están dando el anclaje, ¿sí?, del hígado, ¿sí? Las venas suprahepáticas me están dando también el anclaje, más allá de lo que tiene que ver con la vascularización, me están agarrando al hígado y manteniéndomelo en posición en lo que va a ser la cavidad abdominal, ¿sí? Terminan siendo tres: venas hepáticas o suprahepática derecha, media e izquierda, ¿bien? Y todas estas terminan drenando, ¿dónde? En un vaso súper importante que se llama vena cava inferior. Esa vena cava inferior atraviesa hacia arriba, ¿sí?, el diafragma, y va a drenar, ¿dónde? En la aurícula derecha del corazón. Bien, y lo último de lo que vamos a hablar, ¿sí?, de lo que es la fisiología en la anatomía normal, van a ser las anastomosis por tocado. Esto me interesa porque va a ser un punto que después va a quedar de manifiesto cuando hablemos de patologías hepáticas. Cuando hablamos de una anastomosis, es un punto en común entre vasos, ¿sí? Que yo siempre se los explico de la misma manera. A mí, la analogía que siempre me sirvió para entenderlo y para estudiarlo, y después como profe para explicarlo, es de pensar en las arterias y en las venas como si fueran grandes caminos, ¿sí?, grandes rutas, como yo te digo, bueno, agarrar Rivadavia derecho y doblas en Callao, ¿sí? Espero que eso pueda ser posible, pero bueno, no esperen direcciones de mi parte, por las dudas de que no sea posible. Pero entiéndanme que estamos hablando que puedo seguir un camino, ¿sí? Puedo decir, bueno, a qué altura me bifurco, me convierto en otra calle, ¿bien? O vieron que las calles cambian de nombre, ¿sí? Puedo hasta cierta altura, tengo un nombre, después puedo cambiarme de nombre, ¿bien? Entonces siempre fueron cosas que a modo de entenderlo está bueno. Y cuando yo les hablo de las anastomosis, ¿sí?, son estos puntos de unión que en el cuerpo son súper importantes, cumplen una función fisiológica de gran relevancia. Y serían hablando de esta metáfora, ¿sí?, con relación, o esta analogía en realidad, con relación a lo que serían las calles, imagínense que estoy hablando de que la arteria sería la autopista, ¿sí?, y la anastomosis sería la colectora. ¿Y por qué es importante la colectora? Porque independientemente a que no quiera pagar peaje, imagínense que tengo un piquete en el medio de la autopista, ¿sí? ¿Qué hago? Si no me puedo ir para la derecha, para la izquierda, si no tengo ninguna, ¿sí?, vía alternativa, me voy a quedar bloqueada ahí sin poder hacer absolutamente nada hasta que se solucione el tema del piquete. En el caso de estar hablando de eso en relación a la anatomía y la fisiología y disfunciones patológicas, imagínense que a una arteria o a una vena la esté tapando, ¿sí?, un trombo, tenga una oclusión, algo que no permite la circulación normal. Y si yo no tengo circulación normal, va a ser un problema porque la circulación es extremadamente importante para que se mantengan vivas las células que me están formando parte de todos los órganos y tejidos. El cuerpo es extremadamente inteligente en el tema de buscar soluciones o prever que estas cosas pasen y tener ciertos sistemas que sean de apoyo, ¿bien?, o de solución para poder quedarse, ¿sí?, para poder seguir viviendo y sobrellevar este tema de estos inconvenientes. En el caso de las anastomosis, quiere decir que yo tengo una obstrucción o tengo un problema por una de las vías, esa unión que tengo con la otra, ¿sí?, la anastomosis es la unión entre dos vasos, esa unión me permite que yo pueda derivar el flujo de un lado hacia el otro. En este caso, cuando hablamos de anastomosis porto cava, ¿sí?, la relación va a ser entre el flujo del sistema portal y el flujo que puede recibir el sistema cavo, ¿sí? El sistema cavo y el sistema porta son independientes. En condiciones normales, estas anastomosis están obliteradas. ¿Qué quiere decir? Están esas comunicaciones, yo las tengo, son normales, uno las estudia de forma normal para saber dónde están, pero en condiciones normales, si está todo en funcionamiento, la sangre está circulando por donde tiene que ir. La que está en el sistema porta por el sistema porta y la que va por los vasos del sistema cava en el sistema cava. ¿Por qué yo voy a tener esto? ¿Sí? En el caso de que yo tenga alguna obstrucción o alguna patología grave a nivel hepático, o sea, a nivel del hígado o a nivel de la vena porta, ¿sí?, y sobre todo sea un tipo, yo le digo obstructivo porque tiene que ver con el aumento de presión. Vamos a ver después hipertensión portal y ahí vienen de relevancia estas. Cuando eso pasa, ¿sí?, imagínense que estas anastomosis que estaban cerradas se abren y permiten el paso sanguíneo, lo que sería la derivación del flujo. ¿Bien? El tema es que eso me sirve en un tema temprano
para que no haya ningún problema. Cuando esta presión es demasiado, ¿sí? Yo puedo tener extravasación de sangre y tener hemorragias, ¿bien? O tener alguna patología como fueran las varices esofágicas, los hemorroides, ¿sí? Van a ver el medusismo, que si ahora ven una persona que tenía cirrosis, que después vamos a ver qué es esta patología, pero se la comento porque coloquialmente generalmente uno ha escuchado nombrar eso. Uno les ve la panza, ¿sí? Y generalmente ve a lo que es a la raíz del ombligo, ¿sí? Como una protuberancia serpentiniginosa, ¿sí? Como si fuera una serpiente, ¿sí? Y se llama medusismo, pero que las medusas tienen en la cabeza y tienen todos los tentáculos, ¿bien? No tiene que ver por una distensión de todos los que van a ser las venas y las anastomosis a nivel, ¿sí? Paraumbilical. Entonces, lo que me interesa que les quede claro a ustedes acá es que las anastomosis por tocaba, ¿sí? Son puntos de unión, ¿sí? Específicos entre el sistema porta y el sistema cava, ¿bien? Que resultan necesarias al momento de que se presenten patologías hepáticas o de la vena porta para poder derivarme total o parcialmente el flujo sanguíneo desde el sistema porta al sistema cava. Eso es lo que a mí me interesa que a ustedes les quede claro. Y que después me nombren que tenemos 4 anastomosis para tener en referencia. Las anastomosis que son de las venas paraumbilicales, las anastomosis de las venas esofágicas, las anastomosis de las venas rectales y las anastomosis de las venas retroperitoneales. ¿Bien? Eso es lo que me interesa. Después ustedes en el cuadrito tienen cuáles son todos esos vasos que están formando las anastomosis. Eso a mí no me interesa. Acuérdense que yo estoy buscando de hacerles los powers y la información que les quede lo más completo posible, que el día de mañana si tienen que buscar alguna referencia lo puedan utilizar, ya que están gastándose el mango o quizá la tinta de imprimirlo o de tenerlo, guardar la memoria. ¿Sí? Entonces, bueno, que sea algo que les sirva. Pero siempre que haya algo que sea de más, muy de más, yo les voy a estar diciendo que si me interesa o no me interesa que lo sepan. En este caso solamente los nombres de las anastomosis, que tengan en cuenta qué es una anastomosis por tocado y cuál es la función fisiológica y fisiopatológica de que existan esas anastomosis. Bien, y ahora sí, empecemos con las patologías. Todas estas que tienen acá, esta es la diapo de guía para que no se me pierdan y sepan qué es lo que vamos a ver de la parte patológica con respecto a lo que es el hígado. En este narrado van a tener ictericia, insuficiencia hepática y el resto de las patologías van a estar en el siguiente. Bien, empecemos a hablar de ictericia. Esto va a ser importante que lo entendamos y que nos quede bien en claro porque la ictericia va a ser uno de los síntomas o asociaciones que tenemos cuando el paciente está sufriendo algún tipo de disfunción hepática. Esto tiene que ver porque la ictericia viene a un aumento en circulación de la bilirrubina. La bilirrubina, acuérdense que era ese producto que se obtenía particularmente en lo que va a ser el retículo endotelial a partir de la degradación del grupo hemo de los eritrocitos, ¿sí? Los que se llaman eritrocitos senescentes. No solamente de eritrocitos, eso decimos porque la mayoría, casi un 80% viene de ellos, pero después tenemos también que podía provenir de otras hemoproteínas como la hemoglobina, la peroxidasa, entre otras. ¿Bien? Esto es por una acción enzimática, ¿sí? Tenemos a la hemoxigenasa, tenemos a la biliverdina reductasa, que son las que me convierten primero ese grupo de hemo en una molécula de dióxido de carbono, en una ¿sí? molécula de biliverdina, y la biliverdina después por la reductasa en bilirrubina. ¿Sí? Después teníamos, creo que lo vamos a ver en la diapo siguiente, que son determinaciones que van a hacer ustedes un montón en laboratorio, el tema de la bilirrubina directa, la bilirrubina no conjugada, ¿sí? Y la bilirrubina total, ¿sí? Que eso nos va a dar indicaciones de cómo estamos. En condiciones normales, ¿sí? Los valores de bilirrubina son de 0,3 a 1 miligramo sobre decilitro. Cuando esto empieza a aumentar, ese depósito de bilirrubina ¿sí? va a acumularse en los tejidos, sobre todo en aquellos que tengan mayor número de fibras elásticas, por eso es que lo encontramos en el paladar, en las conjuntivas, ¿sí? Cuando vemos a los pacientes que ya la tez se vuelve amarillenta, lo empezamos a notar en los ojos, lo podemos ver si uno le da vuelta al labio, ¿sí? En las mucosas, y eso va a ser clínicamente evidente, o sea, yo lo voy a poder ver y voy a decir que el paciente está ictérico
cuando ¿sí? la bilirrubina sea mayor a 2,5 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Entonces, hay como una discrepancia, ¿sí? Como un periodo de ajuste entre que yo empiezo a detectar que estoy por fuera de los valores normales a nivel de laboratorio y que yo lo puedo ver expresado en el paciente, ¿sí? Yo sé que por arriba de 1 miligramo sobre decilitro ya estoy fuera de las condiciones normales de circulación de la bilirrubina, ¿sí? Séricos esto. Y si yo ya me da que es 2,5 y más de 2,5, ahí ya me voy a dar cuenta que es el paciente que viene y es Homero Simpson, ¿sí? Que está amarillo, está ictérico. Entonces ahí no hace falta, yo lo compruebo con laboratorio, pero si ya me cae un paciente así, la ictericia la puedo ver clínicamente. Bueno, y con esta diapo tenemos una pequeña reseña de cuál va a ser el mecanismo de producción, ¿bien? O de circulación de la bilirrubina. Esto ustedes lo van a ver más a profundidad en otras materias, pero para tener una idea en general de qué estamos hablando, ¿sí? Sabemos que empieza una proporción de 70 al 80% por esa desintegración de los eritrocitos senescentes envejecidos, particularmente donde en el retículo, ¿sí? endotelial. Esto que les había comentado en la diapo pasada. ¿Y por qué la bilirrubina es un determinante que nos súper interesa a nivel de marcador de laboratorio y está asociado a disfunción hepática? Porque es justamente el hígado un gran procesador que va a ser encargado de depurarme la bilirrubina, ¿sí? Entonces, la bilirrubina, que es la circulante, la que está en la sangre, es la bilirrubina que está asociada a la albúmina de forma reversible y esa es la que llamamos bilirrubina indirecta o no conjugada. Cuando llega esto al hígado, ¿sí? Primero se transfiere a lo que va a ser el interior de los hepatocitos, donde hay portadores de membrana específicos, tienen nombres particulares o bombas, ¿sí? A nivel químico, que son transportadoras o cotransportadoras. Y en el hígado, ¿sí? Lo que sucede va a ser la conjugación de la bilirrubina, ¿sí? Se le van a unir, ¿sí? Moléculas de un ácido que se llama glucoronato. ¿Bien? Y de esta manera, o ácido, ¿sí? Glucorónico, cualquiera de las dos formas lo podemos decir. Y de esta manera entonces lo que estamos obteniendo es la bilirrubina directa, ¿sí? Una vez que se conjuga la bilirrubina, tenemos esta bilirrubina directa, va a pasar a través de la membrana de los conductillos biliares, ¿sí? Otra vez mediada por proteínas portadoras, y va a ser excretada hacia el interior de los conductillos. Después de ahí, la bilis, ¿sí? Y la mayor parte de la bilirrubina conjugada, que forma parte de la composición de la bilis, va a ser excretada en el cuerpo, ¿sí? Acuérdense que después vamos a ver todo lo que son las vías biliares y ahí va también la bilirrubina. Y una pequeña parte de eso, ¿sí? Logra desconjugarse incluso ya cuando llega acá y a nivel del colon la podemos reabsorber, ¿sí? ¿Cómo la reabsorbemos? Como urobirinógeno, ¿sí? Y eso generalmente lo podemos medir excretado en la orina, ¿sí? De acá, más que nada, lo que me interesa es que ustedes entiendan por qué la valoración y el aumento, la disfunción en lo que va a ser la bilirrubina va a ser una de los determinantes de valoración de la función excretora del hígado. Porque todas estas cuestiones que estuvimos nombrando, ¿sí? Los portadores de membrana, las proteínas transportadoras, ¿sí? Todo esto está a nivel del parénquima hepático, a nivel de las células que forman este órgano. Entonces, si hay algo que está fallando, ¿sí? Porque tengo una disfunción hepática o tengo una lastimadora, una lesión, algún proceso patológico a nivel del hígado, las células van a empezar a fallar en su trabajo normal. Entonces, cuando se me disparan los niveles de bilirrubina, ¿sí? Que no la estoy pudiendo depurar como corresponde, entonces la voy a encontrar más a nivel de circulación. Entonces le hago un test al paciente y los resultados de bilirrubina son más altos, ¿sí? De 1 miligramo sobre decilitro, ¿sí? Incluso más altos que 2,5 que ya veo el paciente amarillo. Ahí me estoy dando cuenta que está ictérico el paciente y que obviamente hay un problema a nivel del hígado, ¿sí? Cuando veo al paciente así, ya voy a chequear el hígado porque probablemente algo está pasando. Después es el trabajo de determinar
qué es lo que le está pasando a ese paciente, cuál es el origen patológico de esa disfunción hepática, bien, que se me está manifestando clínicamente en esta coloración amarilla del paciente, porque el hígado no está pudiendo hacer su trabajo de formas normales, no está pudiendo depurarme la bilirrubina, entonces la bilirrubina circulante va a estar aumentada y el paciente se vuelve ictérico. Bien, y a la ictericia yo la puedo clasificar en 3 tipos y dependiendo de qué tipo me están hablando, puedo determinar o puedo pensar en ciertas causas que me están llevando a ese cuadro fisiopatológico del paciente. Los 3 tipos de ictericia que puedo tener son la no conjugada, la mixta y la obstructiva. Otra forma de decirles es ictericia prehepática, ictericia hepática e ictericia posthepática. Entonces, los que tienen los cuadros naranjas son los tipos de ictericia que podemos tener. Y cuando hablamos de las causas, ¿sí? Fíjense en que más o menos esto es lo que me permite a mí pensar y ir afianzando, ¿sí? Cuál va a ser el diagnóstico para ese paciente. Si yo sé que el paciente lo que detecto es una ictericia prehepática, ¿sí? No conjugada, ¿bien? Puede ser por hemólisis, por una transfusión, una infección parasitaria, una esplenomegalia, que es un aumento del tamaño, ¿sí? Del vaso. Cuando hablamos de una ictericia hepática, ¿sí? Acá el problema está en el hígado. Fíjense en que todo lo que hablamos recién de lo que era la prehepática o no conjugada es antes de llegar al hígado, ¿sí? Tiene que ver con el vaso, tiene que ver con la circulación sobre todo, ¿sí? Y cuando hablamos de la ictericia hepática, esta que es mixta, estamos hablando más que nada de algo que tiene que ver el hígado, ¿sí? El hígado propio es el que está teniendo este problema, ¿sí? O sea, tanto sea prehepática, mixta o obstructiva, la patología me está repercutiendo en hígado. Pero acá lo que estoy viendo es dónde está el origen que llevó a esa disfunción hepática que se manifestó con la ictericia. ¿Sí? Entonces, en las prehepáticas estoy pensando que la causa la tengo antes de llegar al hígado. Puedo pensar en el vaso, puedo pensar en que le di una transfusión que estaba mal al paciente, ¿sí? Que tiene una infección parasitaria, ¿bien? Y eso me está repercutiendo a nivel del hígado y se manifiesta a través de la ictericia. Cuando tengo una ictericia hepática mixta, las causas que yo estoy buscando de este síntoma, de esta presentación clínica del paciente, van a ser dentro del hígado. Puedo pensar en que tiene una hepatitis, ¿sí? Un absceso hepático, o sea, una lastimadura y una infección dentro del hígado, ¿sí? Que hay una intoxicación, ¿sí? Que no puede superar el hígado, ya sea por medicamentos o por algún tipo de tóxico, que hay una deficiencia enzimática a partir de todos los componentes funcionales que tendrían que llevarme a cabo todos los procesos que estuvimos hablando recién para convertirme, ¿sí? Para poder degradar y procesar a la bilirrubina, ¿sí? El grupo hemo y la bilirrubina, o puedo tener una fibrosis hepática. Estas son algunas de las causas. Fíjense que la mayoría de esas tienen que ver con el propio hígado. Y cuando estamos hablando de la posthepática u obstructiva, estamos diciendo que el problema puede estar fuera de lo que es el hígado, ¿sí? Estoy hablando de un cálculo biliar, ¿sí? Algo que me está haciendo una obstrucción en las vías biliares, puede ser un tumor a nivel pancreático. Recuerden por qué esta importancia de conocer cuáles son las relaciones entre los órganos, ¿sí? La cabeza del páncreas es la segunda porción del duodeno y el hígado y las vías biliares están relacionadas. Si yo tengo un tumor de la cabeza del páncreas, ¿sí? Que el tumor es una proliferación desenfrenada de células que crece, me está ocupando espacio y termina siendo obstructivo o limitante, puede eso manifestarse en una obstrucción, ¿sí? Me está bloqueando, pero no lo tengo a nivel del hígado, no lo tengo a nivel de las vías biliares, pero el páncreas está ahí, me está apretando, no está pudiendo pasar la bilis, ¿sí? Y obviamente no estoy pudiendo depurar ni hacer estas cosas. Lo mismo cuando tengo una neoplasia a nivel biliar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que más me interesa a mí que les quede en claro de esto? Que me puedan nombrar los tipos de ictericia que tenemos, ¿sí? Ictericia prehepática o no conjugada, ictericia hepática o llamada mixta, ictericia poshepática y obstructiva. Y que se entienda, siempre me interesa que ustedes me puedan nombrar cada una de las causas porque son ejemplos, pero que se entiendan por cuál es la función de tipificar a la ictericia, porque a mí me interesa o me importaría saber si el paciente tiene una ictericia prehepática o obstructiva, ¿sí? Que tiene que ver con poder determinar cuál va a ser la patología de base, dónde ir a buscar ese problema que se está manifestando con esta ictericia que el paciente lo tengo amarillo.
Bien, algo para tener en cuenta con esto es que el paciente esté ictérico no es preocupante a nivel de saber que eso condiciona a una patología subyacente hepática en la mayoría de los casos. El aumento de la bilirrubina se ha comprobado que tiene un efecto citotóxico sobre las células de nuestro cuerpo, que quiere decir que las mata, ¿sí? Es citotóxico. Y en el caso de los recién nacidos hay una particularidad, que ustedes van a ver que los bebés, muchos nacen ictéricos, ¿sí? Con una tez un poco amarillenta. La diferencia de ese bebé, cuando lo veo así amarillo, es determinar si la ictericia es fisiológica o es patológica. Si es natural y yo pongo al bebé en la incubadora donde tengo la luz, ¿sí? Y mediante esa fototerapia, que es normal y que está en parte de todos los servicios de neonatología, el bebito ahora vuelve a la coloración normal, o si realmente el nene está ictérico porque tiene una patología de base ya de nacimiento, ¿sí? A nivel hepático. En este caso, la bilirrubina alcanza ya los 5 miligramos sobre decilitros y lo más preocupante, sobre todo si esto tiene que ver cuando estamos hablando de los infantes, es el problema, ¿sí?, que me causa la bilirrubina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ya empieza a ser citotóxico y particularmente ¿contra qué células? Contra las células que forman parte del sistema nervioso central. Entonces, si yo no lo resuelvo rápido en el bebito que está así, sobre todo en el neonato, es muy probable que termine con algún daño a nivel neurológico. Entonces, es una de las cuestiones que más tenemos que estar encima, ¿sí?, cuando nace el bebé y lo vemos de esta manera. Los tratamientos principales, sí, la fototerapia es la más efectiva, esto con la luz azul. Esto se descubrió hace un montón de tiempo, ¿sí? Es una cuestión de temas de abuela donde se veía la diferencia entre los bebitos que los ponían al sol, ¿sí? Los bebitos que no salían para nada y que este tema está simulacro de lo que será la luz solar, obviamente tratando de sacar cualquier tipo de cosa perjudicial que tenga la luz directa del sol a través de la luz azul, ¿sí? Podía hacer lo mismo para poder depurar a la bilirrubina y ayudar a que el bebito ¿sí?, mejore. Y en casos que son extremadamente graves, lo que se hace es una exsanguinotransfusión, ¿sí? En este caso es, bueno, lo vaciamos y le pasamos sangre nueva, ¿sí? Esto se los digo, nada, es para que tengan en cuenta esta diferencia de que, primero, de que el aumento patológico de la bilirrubina no es me pongo amarillo y ya está, sino que realmente tiene un efecto citotóxico y particularmente en los neonatos, en los bebitos, ese efecto citotóxico se va a ver a nivel del sistema nervioso central. Entonces tengo que actuar, ¿sí? El tema de la examinotransfusión generalmente uno lo utiliza cuando, por ejemplo, el bebito tiene una eritoblastosis fetal, ¿sí? O lo que se llama la enfermedad hemolítica del recién nacido, que tiene que ver una incompatibilidad de los grupos sanguíneos, ¿sí?, de la mamá y el bebé, por lo cual el sistema inmune de la madre empieza a atacar a los glóbulos rojos del bebé. Y obviamente, si hay una destrucción masiva de glóbulos rojos, va a haber un aumento mucho más grande de bilirrubina en circulación y el bebito va a estar ictérico. En ese caso es que se haría una exsanguinotransfusión, ¿sí? No vamos a nombrar esa patología, no la vamos a explicar. Si a uno le interesa, después me avisa y les paso el link porque eso la tengo que dar para otra carrera, ¿sí? Pero básicamente lo que me interesa acá es que les quede claro ese concepto, que el aumento de la bilirrubina no es solamente me pongo amarillo, sino esta relación patológica que tiene y las consecuencias que puede sufrir el paciente a raíz de eso y la diferenciación sobre todo particular de los neonatos o los recién nacidos. Bien, chicos, y acá quédense tranquilos, sé que vamos a decir un montón de palabras nuevas y raras. En la diapo que viene lo tienen todo detallado para que no se me pierdan. ¿Qué es lo que más me interesa a mí con respecto a esta diapositiva? Este primer punto, que como estudio de laboratorio, ¿sí?, para darme cuenta de este aumento de la destrucción de los glóbulos rojos, lo que voy a tener va a ser el recuento de reticulocitos, ¿sí?, las concentraciones de unas enzimas que van a ser la, ¿sí?, deshidrogenasa de lactato, o la lactato deshidrogenasa, como la conocemos más comúnmente, la DLH, la aptoglobina, ¿sí?, y el examen de frotis sanguíneo periférico, ¿sí? Esto es lo que quiero que ustedes más que nada tengan en cuenta. Ahí que lo estoy resaltando como loca como puedo con el mouse, pero para que les quede bien en claro este primer párrafo, ¿sí?
Ahora, una vez que yo detecto que lo que está viendo, ¿sí? Por mediante de cualquiera de estos estudios, es que hay una hemólisis, hay una destrucción activa de los glóbulos rojos, ¿sí? Ahí lo que puedo hacer es evaluar con otras pruebas de laboratorio para, de vuelta, buscar, bueno, está bien, se me están eliminando los glóbulos rojos. ¿Esto es una deficiencia inmunitaria? ¿Sí? Tiene que ver con la metabólica, ¿sí? Con las vitaminas. O sea, hay mecanismos inmunitarios que están generándome esta hemólisis. Hay una falla a nivel metabólico porque no tengo vitamina B12. Hay una intoxicación, ¿sí? Del paciente que hace que tenga esa hemólisis, ¿sí? Y en el caso de que, ¿sí? No haya hemólisis, la mayoría de los pacientes que tienen hiperbilirubinemia, ¿sí? Hiperbilirubinemia, ¿sí? Un aumento de la bilirrubina, ¿sí? De la no conjugada, tienen un diagnóstico diferencial que se llama síndrome de Gilbert, ¿sí? Bien, entonces veamos por qué son importantes estas pruebas de laboratorio y nos están dando cuenta de hemólisis en estos pacientes. El reporte de los reticulocitos, básicamente que son los reticulocitos, los glóbulos rojos inmaduros. ¿Qué pasa? Si se me están destruyendo los glóbulos rojos, no me puedo quedar sin eritrocitos. El cuerpo entonces va a entrar en lo que se llama una hiperplasia compensadora, produciendo ¿sí? La eritropoyesis de más células sanguíneas. Obviamente, yo miro a un paciente y voy a tener en circulación mucho más glóbulos rojos inmaduros jóvenes, ¿sí? Que los otros. Entonces, un aumento de los reticulocitos, ¿sí? Me está dando como indicación de que hay algún tipo de hemólisis que está siendo compensada a nivel del cuerpo. Y además, obviamente, estos reticulocitos están ligados a la hemoglobina, ¿sí? Y sobre todo a si hay descenso o aumento de la misma, ¿sí? Pero básicamente quédense con esta importancia de que si tengo a un número aumentado de reticulocitos, ¿sí? Me dan cuenta de que es una hemólisis porque están compensando, se están generando nuevas células sanguíneas para poder compensar las que estoy perdiendo, ¿sí? Después la DLH, DHL o la lactato deshidrogenasa, ¿sí? Esta va a ser una de las enzimas séricas, ¿bien? Que va a ser indicadora de daño tisular. Es bastante inespecífica esta, porque no la puedo asociar directamente al hígado. La voy a tener en un montón de lugares. Está en el hígado, está en las células sanguíneas, ¿sí? Pero cuando yo veo que tengo un paciente que está con la DLH, DHL, la lactato deshidrogenasa aumentada, a mí eso es un indicador de daño tisular, o sea, algo está pasando, ¿sí? Entonces también me interesa por laboratorio y se pide un montonazo. Cuando hablamos de la aptoglobina, ¿sí? Esta es una proteína que se produce en el hígado, ¿bien? Y la cual se une a la hemoglobina que circula libre en sangre. Cuando aumentan la destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Van a disminuir las concentraciones de aptoglobina porque las estoy utilizando para fijar, ¿sí? A la hemoglobina. Bien, y termina siendo mucho mayor la que estoy utilizando que la que puede estar produciendo el hígado y la que puede estar en circulación, ¿sí? Entonces también medir la aptoglobina me sirve y me da un indicador de que puedo tener, ¿sí? Hemólisis. Y por último, el frote sanguíneo, generalmente se hace, ¿sí? El frote sanguíneo periférico. Esto más que nada porque es de bajo costo, si bien termina siendo súper inespecífico, pero yo rápidamente y por 2 pesos puedo ver, ¿sí? Y determinar el número y la forma de las células sanguíneas. Entonces puedo ver, por ejemplo, a reticulocitos o puedo ver alguna célula que esté mal formada en el caso de que sea algún tipo de anemia particular que me está llevando a esta destrucción. Una de las anemias que estaban mencionadas en la época pasada, ¿sí? La primera es la sideroblástica, donde van a estar aumentados los niveles de hierro, pero disminuye la hemoglobina. Después tenemos la talasemia, ¿sí? Y la perniciosa, que eso tiene que ver con un déficit de B12. Y por último, ese síndrome de Gilbert, ¿sí? Esta es hereditario y tiene que ver con una disfunción ya congénita, ¿sí? Heredada del propio hígado que hace que no se pueda procesar correctamente a la bilirrubina, ¿sí?
Acá las anemias no me interesan demasiado porque las van a ver mucho más adelante cuando ustedes tengan hematología, donde obviamente ese va a ser el foco. El síndrome de Gilbert, si se lo olvidan, no me molesta. Sí me interesa que ustedes tengan en cuenta por qué estas pruebas de laboratorio que tienen que ver con la hemólisis y van a ser el recuento de los reticulocitos, ¿sí? La determinación de esta enzima sérica que es la DLH, DHL o lactato deshidrogenasa, la aptoglobina, ¿sí? Y el frotis sanguíneo, ¿sí? O el frotis de sangre periférica. Bien, chicos, insuficiencia hepática, este es el último tema que nos queda para hablar de este narrado. Acuérdense que las patologías siguen en el siguiente. Em, ya van casi 45 minutos, así que nuevamente les mentí diciendo que esto iba a ser breve, pero bueno, espero que por lo menos se entienda, ¿sí? Que el tiempo este sea bien aprovechado en que los conceptos, una vez que los aborden, se entiendan. Y que no sea solamente leerles porque no es mi metodología y no es mi forma de manejarme. Entonces, con insuficiencia hepática ya me está buchoneando el nombre, qué es lo que está pasando. Me está diciendo que el hígado es incapaz o insuficiente de realizar sus funciones, ¿sí? Entonces, esta es una incapacidad que tiende a ser severa, bastante grave, y tiene que ver con las funciones metabólicas que realiza el hígado, que habíamos dicho que eran necesarias para el correcto funcionamiento del metabolismo orgánico y de la vida de los pacientes, ¿sí? Entonces es una patología grave, ¿sí? Ya cuando estoy hablando de insuficiencia hepática, acuérdense en todas las cosas que habíamos visto que hacía el hígado. Si el hígado no las puede hacer, me empieza a fallar a nivel de la parte digestiva, a nivel hematológico, ¿sí? A nivel, ¿sí? Metabólico. Bien, tenemos un montón de problemas porque este hígado algo está teniendo, ¿sí? Es tanto lo que tiene que no puede realizar las funciones que son necesarias para el correcto mantenimiento del metabolismo orgánico o sistémico del paciente, ¿sí? En este caso, lo que me va a dar a mí una pauta de alarma de que el paciente está con insuficiencia hepática es porque voy a ver aumentada, ¿sí? El suero, ¿sí? El amoníaco, la bilirrubina, la fosfatas alcalina, aspartato aminotransferasa, la lactato deshidrogenasa y la relación que yo tenga entre la albúmina y la globulina, ¿sí? La fosfatas alcalina, la aspartato aminotransferasa y la deshidrogenasa, ¿sí? La de lactato, esas las vamos a ver en profundidad, llevándonos casi al final de la cursada cuando hablemos de enzimas séricas y su determinación por laboratorio y su relación al daño celular. ¿Bien? Pero bueno, ténganlas en cuenta que a nivel de lo que es insuficiencia hepática me están, si ya las tengo elevadas, tengo elevada la bilirrubina, ¿sí? Tengo elevada más la relación que haya o de discrepancia, la relación entre la albúmina y las globulinas, me van a pensar a mí que bueno, el problema está en el hígado y que lo que tiene el hígado es una insuficiencia hepática. Ahora, de acá, sí, lo que más me interesa es que creo que es uno de los primeros puntos donde estamos haciendo hincapié en este concepto. Ya los que tuvieron inmuno conmigo me han escuchado porque hemos hablado de las reacciones de que estoy colgando en este momento, lo que es la, bueno, ya hago un paréntesis y sigo. La reacción inflamatoria, ahí está, puse pausa, carburé y va. La reacción inflamatoria crónica y aguda, en inmuno lo tienen que haber visto, pero por las dudas y para retomar estos conceptos, esto tiene que ver con el tiempo en el cual se está expresando el cuadro del que vamos a hacer referencia. Cuando hablemos de un cuadro que sea de presentación aguda, quiere decir que es en poco tiempo, rápido, ¿sí? Generalmente se produce y se resuelve en el momento, ¿bien? Esa resolución puede ser favorable o no, pero es algo agudo, rápido, presente. En cambio, cuando hablamos de algo crónico, es algo que perdura en el tiempo, se extiende en el tiempo, ¿sí? Y que generalmente va a terminar en una desmejoría, ¿bien? O en una insuficiencia ya que nos lleve, en el caso de los órganos, a la necesidad de un trasplante. Cuando hablemos de patologías, enfermedades crónicas a nivel del hígado, a nivel del riñón, ¿sí? Generalmente eso es una progresión de la patología que aumenta y que se van acumulando procesos que nos llevan a que perduren en el tiempo.
Bien, y acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? A mí lo que me interesa es la distinción y que algunos ejemplos de insuficiencia hepática aguda, los causales van a ser virus, medicamentos, toxinas, ¿sí? Cuando hablamos de algo misceláneo, quiere decir un montón de cosas que son al azar, ¿bien? Que no las puedo agrupar dentro de una categoría, ¿sí? Porque yo, medicamentos, ¿sí? Todos aquellos que tengan metabolización hepática, ¿sí? Que de golpe me llevan a una insuficiencia. Acabo de superar la tolerancia que tenga el hígado, la capacidad que tiene de procesarlos. Entonces, encuentro una insuficiencia, ¿sí? Viral, determinados virus, lo de las hepatitis, que vamos a hablar más adelante, ¿sí? Varios citomegalovirus, ¿bien? Toxinas, ¿sí? Podemos hablar de las plantas, de los medicamentos producidas por las bacterias. Entonces, todas esas las puedo poner en una categoría. Pero si yo hablo de causas autoinmunes, metástasis o determinados síndromes, ¿sí? Estos no los puedo asociar en una terminología que me haga referencia a todos a una misma manera, ¿sí? Entonces digo misceláneas, es decir, de varieté, varias, ¿bien? Entonces, aguda, ¿sí? Esa es una de las causas que me pueden llevar a esto. Y crónicas, número 1, que lo tienen resaltado, ¿sí? En un azul más oscuro, tanto en aguda como en crónica, ¿sí? En aguda las que son más comunes son las virales y en la crónica el consumo excesivo de alcohol es uno de los principales causales de la insuficiencia hepática a largo plazo, ¿sí? También la persistencia de patologías virales o a repetición, ¿sí? Otras patologías como lo van a ser la colestasia crónica, el hígado congestivo crónico, algunas enfermedades a nivel metabólico o algunas enfermedades a nivel vascular como puede ser la trombosis porta, ¿sí? Entonces, ¿qué me interesa de todo esto? Sé que hay un montón, que sepan cuál es la definición de insuficiencia hepática, que sepan que hay dos formas, aguda y crónica, y que me sepan decir que la más común causal para las insuficiencias hepáticas agudas son las virales y que para las crónicas el consumo excesivo del alcohol. Bien, y lo que tenemos ahora en pantalla es el cuadro clínico, ¿sí? Del paciente que está sufriendo una insuficiencia hepática. O sea, cuáles son aquellas cosas que yo lo voy a estar revisando al paciente y me voy a estar dando cuenta que empiezan a sumarme puntitos para que el diagnóstico sea insuficiencia hepática, ¿sí? Empezamos con arriba de todo. Acuérdense que una de las funciones que tenía el hígado iba a ser la de generarme los factores de coagulación. Entonces yo le hago, ¿sí? Una prueba de coagulación al paciente y me voy a ver que el tiempo de la protomina está aumentado, está tardando mucho más en coagular el paciente. ¿Por qué? Porque obviamente tengo un déficit de los factores de coagulación. Si el hígado no funciona, el hígado no me produce factores de coagulación, entonces todo este proceso va a demorar, ¿sí? O va a ser insuficiente dependiendo de qué grado de disfunción esté hablando, ¿sí? Obviamente la bilirrubina va a estar aumentada, al paciente lo voy a ver ictérico, acuérdense que la bilirrubina se procesaba ¿dónde? En el hígado, ¿sí? Puedo tener lo que se llama ascitis. Ascitis es un aumento, acumulación de líquido, ¿sí? En lo que va a ser la cavidad peritoneal, ¿sí? La membrana del peritoneo es una membrana que es una bolsa, imagínense, que está envolviendo a gran parte de los órganos del abdomen, ¿sí? No todos. Es más, hay una clasificación de los órganos que tiene que ver en base a esto, ¿sí? Los que son intraperitoneales, retroperitoneales, supraperitoneales, etc. ¿Qué pasa? Cuando hay algún tipo de patología, ¿sí? A nivel hepático, algo que me lleva a un sufrimiento a nivel de las células, podemos tener edematización, ¿sí? Podemos tener lo que se llama, ¿sí? También derrames, ¿sí? En este caso más que nada son los edemas, ¿sí? Por trasudados o por exudados. Acuérdense que las células que son, ¿sí? Agua, se está pasando esa agua para afuera, estoy teniendo problemas a nivel vascular, se me está acumulando ese líquido, ¿sí? Y ese líquido no estoy dando abasto de reabsorberlo el cuerpo, entonces se acumula. Y tengo esta gran bolsa, ¿sí? Y ahí lo que están viendo no es una persona embarazada en la foto, ese es un hombre, ¿sí? Biológico, que tiene esa panza porque está llena de líquido, porque tiene una disfunción a nivel hepático que me llevó a esta acumulación, ¿sí? Hipertensión portal, que es otra patología que después vamos a desarrollar más a profundidad, ¿sí? Que es un aumento de la presión circulante en los vasos porta, ¿bien? Que me lleva después a que se manifiesten
algún tipo de patología a nivel de las anastomosis por tocado. Fíjense que acá una de las causas y muy graves que tenemos, o sea, graves al nivel de tener que vigilarlas, son las varices gastroesofágicas, ¿sí? ¿Qué pasa? Una varice es una dilatación del vaso. ¿Sí? Los vasos sanguíneos son bastante nobles en el sentido de que se la rebancan, ¿sí? Se dilatan bastante y la aguantan. Pero es lo mismo, yo siempre les hago la analogía y cuando los quiero asustar en clase con el globo hasta que revienta, ¿sí? Un globo, ¿sí? Yo soplo, 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 ¿sí? Buenísimo, es látex o no sé, el caucho creo que es, se va expandiendo, pero tiene un punto límite. Si yo lo llevé al máximo y soplo de vuelta, ¡pum!, revienta. ¿Qué pasa con las varices esofágicas, ¿sí? O gastroesofágicas? Si se me rompe una de estas varices, ¿sí? Se lastima, si tengo una hemorragia gástrica, son muy difíciles de detectar rápidamente para el paciente y requieren una intervención quirúrgica inmediata. Entonces, muchas veces estos son pacientes donde si tiene una hemorragia a ese nivel porque se rompió esta varice, se me terminan desangrando y si no estoy prestando mucha atención o no me doy cuenta, se me termina muriendo el paciente por esto. Entonces, digamos, por eso les digo que son graves estas. Quiere decir, che, me detectaron una varice a nivel del esófago, profe, ¿me voy a morir? No, ¿sí? No empiecen con las paranoias, porque esto es común de cada curso de fisiopatología, que de golpe tienen todo lo que hablamos, es todo lo que ustedes tienen. Todo me cuadra, todo ese cuadro sintomatológico y voy a morir, ¿sí? No, quédense tranquilos, no quiere decir eso. Pero es una de las, frente a este cuadro más grave, fíjense que hay un montón de cosas que vas teniendo este paciente, es uno de los puntos a los que le tengo que prestar atención porque el desenlace puede ser catastrófico en poco tiempo, ¿sí? No todas las varices gastroesofágicas o las varices a nivel del esófago o del estómago terminan en hemorragias, pero es una de las cosas que uno tiene que estar vigilando y tener en cuenta. Y después tenemos la esplenomegalia, que es un aumento compensador, en este caso, del vaso. Cuando hablamos de espleno, ¿sí? Puede ser esplenomegalia, quiere decir que el vaso aumentó de tamaño, ¿sí? Espleno viene de vaso y megalia de este aumento, ¿sí? Hepatomegalia sería el aumento del hígado. Y muchas veces los pacientes tienen esplenohepatomegalia, que quiere decir tengo tanto el hígado como el vaso aumentados de tamaño. Bueno, y cuando hablamos de prevención y tratamiento, vamos a recordar dos cosas, ¿sí? Primero, cuáles fueron las causas, ¿sí? Y las presentaciones agudas y crónicas, ¿sí? Pueden ser aguda, la principal, los virus, ¿sí? Y cuando hablamos de las crónicas, el alcohol. Entonces, si hablamos de prevención, ¿qué quiere decir? Que me vacune, sobre todo para la hepatitis, ¿sí? La hepatitis A y la B, y después, obviamente, que disminuya la ingesta del alcohol, ¿sí? Otra de las cosas que teníamos eran aquellos medicamentos que se metabolizaban a nivel hepático, me podrían conducir a una insuficiencia hepática aguda. Entonces, el uso correcto, ¿sí?, de estos medicamentos es preventivo, ¿bien? Que es algo que yo me canso de decirles cada vez que puedo, no se automediquen, ¿sí? No consuman de forma excesiva medicamentos porque realmente termina siendo detrimental para lo que es el organismo en forma general, ¿sí? En el caso que tiene que ver con la coagulación, que es uno de los temas importantes de déficit que tienen estos pacientes cuando empiezan con insuficiencia, lo que puedo hacer es administrarle tanto albúmina como vitamina K, ¿sí? Que estas dos son producidas en el hígado para, ¿sí?, solventar por lo menos esos dos factores que intervienen en la coagulación. Y en el caso del paciente que tiene ascitis, ¿sí?, esa panza que habíamos visto recién, lo que uno puede hacer es un drenaje, ¿sí? Uno hace un drenaje que ese líquido a ustedes después les va a llegar al laboratorio para poder estudiarlo y ver realmente cuál es el contenido, ¿sí?, y poder determinar más información que me pueden llevar a un diagnóstico más preciso. Y por otro lado, el aumento de líquido, ¿sí?, el acúmulo de líquido en esta cavidad termina aumentando la presión y llega a eso un punto que obviamente los órganos empiezan a ser comprimidos y es una cuestión de mejorarle al paciente su estadía, ¿sí?, su cuadro sintomatológico y además de aliviar lo que le está pasando. Entonces el drenaje en el caso de ascitis es también una de las cosas que se hace. Y
Cuando estamos hablando de insuficiencia hepática, esta es una patología que generalmente no tiene mucha buena pinta para el paciente cuando se diagnostica de esta manera, ¿sí? Acuérdense en esta relación bien directa entre el hígado y la vida que habíamos establecido en la primera clase. Entonces se ve que el pronóstico, o sea, qué es lo que yo creo, cómo va a progresar ese paciente, qué es lo que yo creo que va a ser el devenir de ese paciente, no es bueno, ¿sí? El pronóstico es bastante malo porque sabemos que tiene una incidencia de tasas de mortalidad de un 60 a un 80%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 pacientes que yo les diagnostico que tienen insuficiencia hepática, de 6 a 8 terminan muriéndose. ¿Sí? Entonces, se los bajo a eso para que se entienda. Entonces, obviamente, ¿sí? Y tengo un 20%, de 20 a 40% de probabilidad de recuperación, ¿sí? Bastante poco, no imposible, pero es uno de los cuadros que bastante jodido y que le tengo que prestar atención y lo tengo que resolver. Más todavía si yo al paciente que tiene una insuficiencia hepática le agrego ciertos factores que no se consideran de riesgo, en realidad circunscriptos a empeorar el cuadro, que pueden ser que la edad, ¿sí? Los nenes de menos de 10 años o las personas de más de 40 tienen mayor riesgo o terminan siendo más grado de mortalidad. Si la etiología, o sea, el origen de la disfunción hepática, yo no lo conozco, por eso decimos etiología desconocida, lo que yo no conozco de dónde vienen, ¿sí? Digo, che, no puedo determinar dónde está la falla, qué me está llevando a que el hígado esté fallando de esta manera y no pueda cumplir con las funciones. Si yo no puedo determinar qué es, no lo puedo solucionar, porque si, bueno, si es un virus, le doy antivirales, si es una bacteria, le doy antibióticos, ¿bien? Si es una cuestión de alcohol, bueno, lo desintoxico, tengo medicamentos, tengo cosas para hacer, pero si yo no sé de dónde viene esto, ¿sí? Me va a ser muy difícil pegarla en el tamiz o en la matriz que tenga de tratamientos disponibles para poder solucionarlo, ¿bien? Y acuérdense, insuficiencia hepática, la relación que había con los trastornos de coagulación. Si ya de base el paciente tiene trastorno de coagulación y encima de eso ahora el hígado le empieza a fallar, eso hace que sea mucho más problemático y que tenga menor sobrevida ese paciente, ¿sí? Entonces esos son los factores que me empeoran el panorama, ¿sí? Y que me llevan mucho más cercano a este pronóstico no deseado o no bueno que tiene esta patología. Bien, chicos, con esto terminamos este intervalo que nos quedaba entre lo que fue la clase por el Zoom y el narrado que nos sigue, ¿sí? Así que recuerden que entonces hay un total de 3 videos para poder completar esta primer clase de fisiopatología que tiene que ver con la fisiología normal del hígado, sus funciones y los procesos patológicos que estamos estudiando. Bien, entonces, esos idiomas para que no se me pierdan. ¿Sí? Acuérdense que no termina acá, que por más de que es una hora que estemos hablando, nos queda todavía un cachitín más. Y que no se me cuelen con ese momento de estudiar. Bien, como siempre, amores, cualquier tipo de duda que ustedes tengan, saben que estoy 100% disponibles. Aprovechen todos los canales de comunicación que ustedes tienen al alcance. Bien, entonces cualquier tipo de algo que no se haya entendido, que necesiten que le explique de vuelta, me avisan y lo arreglamos. Bien, les mando un beso enorme. Seguimos en el próximo video.